para opinar. Gracias por continuar con nosotros esta noche. Es noche de lunes para opinar y como cada lunes me da mucho gusto darles la bienvenida a mis compañeros de esta mesa de análisis y de debate. Raúl Frías Lucio, director editorial de Mega Noticias, Enrique Tucen, colaborador de Mega Noticias y columnista en El Informador, y Eduardo Torreblanca Jax, también colaborador de Mega Noticias y columnista del periódico El Financiero. Muy buenas noches a ustedes, gracias por estar con nosotros. Y bueno, una vez más, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador ahora se lanza contra la prensa en medio de un agitado mar de acusaciones contra actos de corrupción. Es precisamente el tema que hoy aborda Carlos Loret de Mola en su columna titulada "Por indultar a Peña, AMLO da otro raspón a la prensa", y que se publica en el periódico El Universal. En lugar de lanzarse contra los supuestos mafiosos, AMLO prefiere zarandear a la prensa que exhibe los escándalos de corrupción. Es decir, el presidente electo critica a los periodistas porque claramente no le bastan Rosario, Borge, Duarte. ¿No le bastará tampoco que se ha apuntado la responsabilidad política del presidente Peña Nieto en todo esto? Quizá no. De todas maneras, anunció en esa misma declaración que no lo va a perseguir. ¿O estará pensando en Salinas? ¿Quiénes son sus jefes de jefes? Vaya circo en el que se acaba de meter López Obrador, que ante una acusación de desvíos no basten las pruebas, sino que escalen hasta arriba, sea como sea, pero hasta arriba. Y bueno, la pregunta que generó esto fue: ¿Rosario Robles es chivo expiatorio, sí o no? Raúl Frías. Fíjate, esa es una pregunta que desde el fin de semana nos hacemos. Si realmente lo que dice Carlos Loret de Mola tiene sentido en que esta respuesta que da López Obrador a la pregunta de que si Rosario Robles es un chivo expiatorio luego de la denuncia que hiciera el periódico Reforma. Pero no solamente el periódico Reforma, sino la Auditoría Superior de la Federación es la que ha iniciado la investigación de ese desvío de 700 millones de pesos que salieron de la Sedesol y de la Sedatu, donde esta Rosario Robles fue titular, sí, en dos fechas diferentes, pero que de alguna forma sale dinero y que se entrega en costales en efectivo a personas que no sabían que eran los destinatarios, aparentemente por un manejo de datos personales. Un asunto de desvío de recursos grave y que de alguna forma este comentario, esta declaración de López Obrador, bueno, pues ha traído desde luego un sinnúmero de reacciones. No solamente Carlos Loret de Mola, también lo toca hoy Denise Dresser, también Ricardo Rafael, en fin, diferentes columnistas lo han tratado el tema. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Realmente está buscando el indulto del presidente Peña o qué es exactamente a lo que está haciendo López Obrador con este tipo de señalamientos, cuando por un lado dice que será la justicia la que los juzgue y por otro lado, bueno, pareciera que él con su comentario pues lleva algún tipo de cola este tema? Nos lleva a pensar y en dos vías: en un pacto con Rosario Robles, manejándola como un chivo expiatorio, o es un pacto, como bien mencionas, Raúl Frías, o un pacto con el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique. A ver, yo como Jack el Destripador me iría por partes, porque esa rueda de prensa tiene 10 o 15 temas relacionados que podemos hacer casi programas enteros de lo que declaró Andrés Manuel López Obrador. Primero, la relación con la prensa. Desde mi punto de vista, nosotros como periodistas y Andrés Manuel como próximo presidente de la República, nos tenemos que habituar cada vez más a que la prensa libre va a chocar con el poder, y eso me parece que es una buena noticia. Es decir, prefiero eso. Prefiero estos choques, prefiero que Andrés Manuel califique como quiera a la prensa, porque creo que se le olvida un poquito que la Casa Blanca, las investigaciones sobre las grandes estafas en este país, pues pavimentaron un poquito el camino de Andrés Manuel López Obrador para llegar a Los Pinos, para llegar a la presidencia. Es decir, sin todas esas revelaciones que nos hemos enterado, difícilmente Andrés Manuel hubiera podido articular un discurso tan claro en materia de combate a la corrupción. Por lo tanto, yo a este asunto de la prensa no le daría demasiado revuelo. Es decir, el presidente que declare lo que quiera y los periodistas que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. A mí se me hace que son dos cosas totalmente distintas. Hemos estado calladitos. De Rosario Robles,
¿Qué, perdón? ¿Hemos estado calladitos? No, pero a lo que me refiero es que creo que esto es más bien normalizar una relación que siempre tiene que ser tensa desde mi punto de vista en una democracia. En el asunto de Rosario Robles, yo quiero ver acciones. La declaración es totalmente desafortunada, no es Rosario Robles chivo expiatorio. Rosario Robles es cómplice de lo que sucedió en todos estos temas, y digo que es cómplice porque no creo que Rosario Robles haya agarrado todo ese dinero y se lo haya quedado solita. Es cómplice de un partido político como el PRI, que se financiaba a través de este tipo de escándalos, es cómplice de un grupo político que le encanta los negocios y que llegó a gobernar este país a partir de 2012. Por lo tanto, sí considero que la declaración es lamentable porque no es un chivo expiatorio Rosario Robles, pero ojo, sí coincido con López Obrador que la corrupción no debe acabar ahí. El hilo más delgado es Rosario Robles, pero hay mucha más cola. El asunto es, ¿se atreverá Andrés Manuel a ir contra ellos? Hasta el momento parece que no da señales de ir para allá. Él no, pero lo hará en su momento, y así lo espero como ciudadano, un fiscal. Porque no podemos decir que esa funcionaria fue chivo expiatorio, porque fue la titular de las dependencias, y es absurdo pensar que no se dio cuenta que salían 700 millones de pesos destinados a otros propósitos, nada menos que el 37% del presupuesto anual de una dependencia va a parar a quién sabe dónde, que son 76 empresas con personas que ni siquiera saben que tener ese dineral en las manos, o que les llegó que llegan en costales, pues ni que fueran narcotraficantes. Oye, ¿cómo en costales? Además, falta de clase. Pues los depositas, ¿no? De todas maneras van a dejar huella, dejan huella. Pues no me digan que es chivo expiatorio, por favor. Fue utilizada y conscientemente accedió a que esos movimientos se dieran. A ver, ¿y por quiénes? Aquí el punto es por quiénes. ¿Hacia dónde tenemos que ir, Enrique? Tú mencionas, hay que llegar más arriba. ¿Hasta dónde? Yo hago aquí mención, sí, y lo menciona también Carlos Loret, el tema de Carlos Ahumada y el financiamiento que en su momento involucró a Rosario Robles, y el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador. Hoy el tema es con Enrique Peña Nieto. ¿Hasta dónde habrá que llegar? Ese es el modelito que siguieron los partidos políticos para hacerse de recursos y poder financiar sus campañas y andar dando sobornos a diestra y siniestra para que las cosas salieran como ellos querían que salieran. Ese es lo que han hecho. Y si no, construyen carreteras y después se les hacen hoyos a las carreteras, y después el ciudadano tiene que pagar más de peaje por cruzar por esas carreteras. Ese fue el modelo. Eduardo, y este modelo de las estafas maestras, y lo último que nos enteramos por Reforma y que detecta la Auditoría Superior de la Federación, es un modelo que lo que quiere hacer es darle la vuelta a las nuevas leyes de fiscalización. Por eso se utilizan empresas fantasma, por eso se utilizan universidades a través de terceros para subcontratar medios de comunicación, servicios para darle la vuelta a una supuesta ley. Sí, medios de comunicación que lo que buscaba era un poquito cerrar esos espacios, y con este tipo de operaciones se le da la vuelta a la ley. Yo diferenciaría nada más dos cosas. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel en una cosa, en un diagnóstico. En México la justicia siempre ha sido selectiva y política. Eso es cierto, y lo vimos con Enrique Peña Nieto. Es cierto, llega, mete a la cárcel a su adversario político, paz con los aliados, y les aviento la Fiscalía y el Ministerio Público a los enemigos. Ojalá eso se acabe, la justicia selectiva y la justicia política, pero eso no quiere decir que Rosario Robles no deba responder por lo que hizo. Son dos cosas totalmente distintas. El despolitizar la justicia significa apostar por una Fiscalía autónoma, por un Poder Judicial más fuerte, auditorías superiores en los estados, auditoría superior de la Federación, y en ese caso con instituciones autónomas seguramente esta mujer ya tendría que estar fuera del gabinete y defendiéndose. A ver, yo insisto aquí. Aquí el tema es que el comentario de López Obrador simplemente es un comentario que sí, sin ser autoridad, sí, de alguna forma le está dando un velo de impunidad al tema de Rosario Robles. O lo sugiere, esto es lo grave. O lo sugiere. Y una cosa que finalmente me pregunto es, o lo sugiere desde luego, el tema es, ¿quién es la mafia del poder? Cada día estoy más confundido, y hoy me lo preguntaba exactamente la mafia. Cuando hablábamos de la mafia del poder, ¿a quién se refería? ¿A los empresarios, al PRI, al gobierno en turno? Porque ahora resulta que todos estos... Todos están manchados, embarrados. Es parte de... Insisto, rápidamente, tenemos menos de un minuto. ¿Es un pacto con Rosario Robles o un pacto con Peña Nieto? Lo veremos en los próximos meses, ¿no?
o un gravísimo error, ¿no? Tratar de exonerarla de una situación que no puede exonerarla, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos todavía mucho que desmadejar aquí en Para Opinar. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar y antes de irnos al corte hablaba Raúl Frías Lucio del tema de la mafia del poder y justamente de ella habla Jorge Cepeda Patterson en su columna AMLO y las élites, baile de tiburones, y aquí hace mención específica de la relación que tendrá Andrés Manuel López Obrador con este grupo. Parecería que López Obrador ha decidido no hacer olas entre las élites por el momento a cambio de pavimentar el camino de algunos de sus proyectos más queridos. La generación de oportunidades para los jóvenes, por ejemplo. La opinión pública no entiende de matices, pero AMLO tendrá que echar mano de todos ellos para sacar adelante algún logro significativo, visible e impactante. El problema es que los otros tiburones también lo saben, y muchos de ellos no estarán dispuestos a concederlo en su afán de ganar tiempo y esperar a que la desilusión de los ciudadanos lo debilite. Lo dicho, una danza de tiburones. Vaya situación de negociación que tendrá de frente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, Enrique. A ver, sí, es un tema complejo porque hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador tal vez es el único presidente de la historia moderna del país que llegó al poder o que llega al poder con un discurso antiélites, es decir, con un discurso famosamente anti-establishment y por lo tanto, de entrada hay una relación tensa con el empresariado, con los hombres más ricos de este país, con los principales actores de la clase política. Yo lo que veo en un principio, asumiendo los distintos escenarios que plantea Jorge Cepeda Patterson en su columna, yo lo que veo a Andrés Manuel es tratando de navegar en una, ¿cómo se puede decir? Como una especie de arena de consensos, tratando de dejar algunos temas polémicos de lado en un principio. No veo que se esté peleando con los Bayeres, no veo que se esté peleando con los Azcárraga, no veo que se esté peleando con los grandes hombres de negocios de este país. Al revés, las reuniones y lo que han dicho posteriormente es de cierto entendimiento. Les ha pedido, vamos colaborando para poder formar empleos. Pero todavía aunque no yo es creo gobierno, que esa Enrique, ilusión de consenso... Habrá que ver. Pero lo que me refiero es que creo que... A ver, sí, pero obviamente lo que estamos analizando, Paco, es lo que está declarando ahorita. No podemos analizar lo que haga el gobierno porque no ha llegado. Pero no lo que ha hecho este... Por eso, a eso iba. Es decir, no ha tocado la política fiscal. En el paquete económico habla de austeridad de la clase política, se mete poco con los intereses empresariales. Es decir, me parece que está mandando un mensaje de consenso. Desde mi punto de vista, y apoyo lo que decía Eduardo, esa ilusión de consenso me parece que es difícil mantener por 2, 3, 4 años. Creo que es inevitable al principio una especie de entendimiento, pero sí creo que llegarán temas de la agenda pública en donde Andrés Manuel, si quiere contentar a una parte de su electorado que también tiene un discurso antiélite, tendrá que tomar una decisión para uno o para otro lado. Tienen que tomar una decisión y tiene que tomar una posición específica en casos clave que propiciaron que la gente votara por él. Que ya estamos hartos del derroche, del cinismo, del robo del gobierno y de personajes del gobierno. Pero y que ahora se les exentan Eduardo, de responsabilidades, ¿no? Como el caso del exgobernador de Veracruz, que ahora sí resulta que parece que es un santo y le vamos a tener que pedir perdón, mientras su esposa se pasea en el metro de Londres leyendo una revista en inglés y sabemos que compró una casa de 7 millones de dólares, que ahora vale 9 millones de dólares. ¿A costa de qué? Pero eso es, Eduardo, de la clase política, y eso estamos totalmente de acuerdo y esperemos lo haga, ya veremos, las señales no van por ahí, pero creo que también lo que habla Jorge Cepeda sobre todo de los intereses empresariales, esos que tienen picaporte con el gobierno, esos que hacen que tengan que pagar una tasa bajísima de impuesto sobre la renta o de impuesto empresarial, es decir, me parece que también va a venir un enfrentamiento, si quiere hacer un cambio del modelo de relación entre la política y los empresarios, forzosamente tendrá que haber un encontronazo ahí. Sí, y recordemos también que viene el tiempo de cumplir compromisos y de pagar favores. Y dentro de esos favores seguramente estará esta élite. Claro, por supuesto, están parte de los rateros, incluso del sector sindical, que hicieron su agosto y que en los que ellos se apoyó para tener votos seguros y tendrá que pasarse el recorte. No hablas de mineros ni de maestros. No, por supuesto, ellos son un santo, pues, pero esos aliados hoy le van a estorbar. Le van a estorbar
Porque sabemos, nosotros no somos tontos los mexicanos, sabemos que esas personas contribuyeron. Sabemos que esas personas esas personas contribuyeron a saquear, por ejemplo, Pemex. No me digan que no tuvieron un papel sindicato. A ver, es a lo que vamos. O sea, López Obrador no es una perita en miel. Evidentemente, él sabe quién es quién. Supongo que debe saber quién es el líder del sindicato petrolero y todas las historias que hay. Seguramente conoce todas las historias de los empresarios, de los malos y de los buenos empresarios. Habla y conoce las historias de los sindicatos, de los buenos y de los malos. O sea, de alguna forma él sabe quién es. Por eso me gusta mucho el título de la columna de Jorge Cepeda, en el sentido de que él también, como tiburón, también está manejando ese tipo de relación. El respaldo social que tiene del 53% que obtuvo del pasado 1 de julio, bueno, le trae un gran respaldo social, un gran respaldo democrático que le permita hacer este juego. A mí me ha llamado la atención estira la mano y recoge la mano de López Obrador. Hasta ahorita no hemos visto lo que muchos pensamos que iba a ser López Obrador cuando se declarara presidente o ganara la elección, y a partir del 1 de diciembre, ¿cómo va a ser su comportamiento? Ha sido un comportamiento de adelante y para atrás. Se ha reunido con los hombres a los cuales criticó y señaló como mafia del poder. Y hace rato yo decía, ¿quién es la mafia del poder ahora? Si ya no es el PRI, si ya no es el gobierno actual, si no son estos personajes como los que hemos hecho mención, ¿quién es realmente la mafia del poder? ¿O fue esa figura que no tiene un nombre y apellido y que la utilizó muy bien en la campaña para romper y identificarse con ese electorado que de alguna forma estaba harto de la corrupción, harto de la impunidad, harto de la inseguridad, y que él jugó muy bien con esa mafia frase del poder, y no lo inventó Andrés Manuel López Obrador, sino que existen muchísimos análisis sobre la relación perversa que de pronto se fragua entre el poder político y el poder económico. Eso es lo que quiso decir Andrés Manuel desde el principio, es decir, existe una colusión entre intereses políticos y económicos que impiden avanzar al país en ciertas áreas. Yo lo que creo es que esa definición o esa disputa, hasta dónde va a llegar Andrés Manuel contra ciertos empresarios, contra ciertos intereses sindicales, contra ciertos intereses políticos, creo que se va a definir en la lucha interna de Morena y en la lucha interna del proyecto de Andrés Manuel. Es decir, Alfonso Romo por un lado, Tatiana Cloutier por el otro, incluso los business friendly, digamos, por un costado, y otros que más bien lo que quieren es una sacudida más fuerte del tablero político tiburones con el país. Creo que ese debate entre qué tanto tiene que remover Andrés Manuel López Obrador va a determinar las posturas que va a tener el presidente electo, porque me queda claro que en este momento ha dado más mensajes de no remover mucho, de conciliación, pero tiene que hacerlo. Recordemos una cosa, esos tiburones están ahorita dándole la vuelta a la presa, están dando la vuelta. Las cosas que creemos que son muchas de ellas improbables de que se realicen, ¿sí? Hasta las que estamos escuchando en declaraciones, como tú decías hace un rato, 3 ruedas de prensa al iniciar esta gira del agradecimiento, donde responde todas las preguntas y donde a veces una pregunta u otra puede cambiar en contrasentido el marco en el que se preguntó, y la respuesta es completamente diferente, y nos vamos a ir encontrando esto. Pero bueno, mira Raúl, si me lo permites, Raúl, mira, la situación tan grave que se vive en el país entero en materia de inseguridad, que ahora ustedes tienen un caso tristísimo, muy triste, ¿cómo es posible que permitimos que el país llegara a estos niveles? Eso es producto no de este sexenio, que contribuyó mucho, por supuesto, sino de varios sexenios en donde la inseguridad se toleró, la colusión entre el sector político, el sector económico y también los criminales se permitió, y por eso llegamos a donde estamos, y eso no podemos permitir. Por eso se votó en favor de un cambio importante y de la no impunidad. No puede hacer el perdón una política de Estado. Así es, sin duda. Ahora, yo quiero retomar el tema de los tiburones. Lo decía hace un momento. Los tiburones en este momento están dándole vuelta a la presa, están midiéndola, ¿sí? Y están esperando, en este caso también, que venga la desilusión de quienes, como bien mencionas, Eduardo Torreblanca, votaron por ese premio que era la presidencia de la República. Vamos a esperar, ellos no van a permitir que la presa se les vaya.
A ver, sí, yo lo que creo en ese sentido, Paco, es que qué triste si hay un grupo de empresarios que esté pensando eso, que esté apostándole a la desilusión, a la decepción, al fracaso, a todo esto. Me parece que sería un poquito triste. Pero es una realidad que se está marcando. Pues no lo dudo, no lo dudo. Yo lo que creo, desde mi punto de vista, es que en este momento no hay ninguna señal que haya hecho Andrés Manuel López Obrador para enemistarse con los empresarios. Ha habido algunas declaraciones que no comparten. Yo escuchaba hoy en la mañana al presidente del Consejo Coordinador Empresarial que decía que no estaban a favor de la declaración relacionada con Rosario Robles, pero ni deuda, ni más impuestos, ni meterse a revisar si pagan o no los impuestos que deberían los grandes empresarios y transnacionales de este país. Es decir, me parece en términos generales, ya habló Gerardo Esquivel hoy que van a subir la edad de retiro a 67 años. Es decir, me parece que en realidad está llevando un manejo tan ortodoxo de la economía, pues sí, un poquito más pero de hasta gastos, ahora son promesas nada más, son propuestas. Por eso, pero lo que me refiero es que creo que los empresarios en términos generales están confiando en el equipo económico de Andrés Manuel. Hasta el momento eso es lo que percibo, y Andrés Manuel ha dicho, tengo otros objetivos antes de pensar en meterme con sus intereses. Entonces creo que mientras siga con eso... ¿Sabes qué? Que a veces le estamos calificando como si fuera presidente en funciones. Así es. Sí. Y es presidente electo. Bueno, y yo espero que ahorita no quiera meterse en broncas porque todavía no es el terreno oficial. Ya no es, todavía no es cancha oficial. Pero cuando llega a la presidencia sí le pedimos que la corrupción no lo permita. La ley más importante que aprueba un Congreso es la ley de egresos de cada año. Es la más importante que se aprueba porque se gasta todo el dinero público de este país, 5.6 billones. ¿Y sabes quién hizo la ley de egresos del siguiente año? Sí, esta Andrés Manuel López Obrador. Es decir, ¿quién está gobernando en números este país? Andrés Manuel López Obrador, está clarísimo. Lo otro es la inercia administrativa de cada una de las secretarías. Pero las definiciones de prioridades en materia presupuestal en este momento están recayendo en el equipo de Andrés Manuel. Te pregunto, ¿no lo habrá hecho así también Enrique Peña Nieto cuando preparó el presupuesto del 2013? ¿No? Posiblemente. Yo pienso que no le gustaba declarar tanto. Hay una coordinación, pero creo que los ajustes que pide para el 2019 son mayores. El presidente electo se la tienen que dar. Pues sí, por supuesto. Por mayoría, aparte en el Congreso. ¿Por eso perdona? Hoy es el pago de favores. Fíjate que nada más, y yo para cerrar algo de participación en este segmento, algo que tú decías, Eduardo Torreblanca, el tema es que hasta hoy el presidente electo no hemos visto que se pelee con nadie, más que con algunos reporteros, periodistas, pero no hemos visto que se quiera pelear con alguien, y eso no sé si sea buena señal o no. Te lo voy a decir por qué, por la parte de la corrupción. Durante toda la campaña fue la cantaleta, fue la campaña, la lucha contra la corrupción. Y sería una lástima que entrando a partir del 1 de diciembre no hubiera un seguimiento a este tema. Sería una verdadera lástima. Yo creo que el hecho de que no se peleen no significa que todo se va a olvidar. Nada más recordemos una cosa. Los dos temas sean iguales. Que aquí lo hemos subrayado. No es lo mismo campaña que gobernar. Y esas promesas de campaña van a quedar en el infinito y más allá. No regresamos. Se nos va a olvidar. Regresamos después de una pausa, aquí, para opinar. Bueno, ya estamos de regreso y estábamos hablando de temas económicos y déjenme decir esto. Al comenzar en Nayarit su gira de agradecimiento este fin de semana por el país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dejó claro que si en su gobierno se presentan fenómenos financieros adversos como la inflación, no será culpa del presidente, sino de factores externos o de plano del Banco de México. Es lo que trata José Yuste, Pepe Yusti, en su columna En Dinero en Imagen, titulada AMLO a Banjico, el mal manejo no saldrá de aquí. Posiblemente el presidente electo, al ver el entorno elevado de tasas necesario para mantener la inflación con tendencia descendente y al revisar el presupuesto 2019 que está diseñando su equipo, se dio cuenta del problema de ajuste. Se necesita ahorrar para poder solventar promesas de campaña. En otras palabras, el presupuesto es escaso, no alcanza. Frente a esta realidad de escasez presupuestal, López Obrador dijo que aún así su gobierno mantendrá finanzas sanas, sin déficit, y por ello, si había desajustes, serían por otras razones, fueran externas o del Banco de México.
Bueno, el Banco de México, así, ¿yo por qué? No, finalmente yo creo que confunde Andrés Manuel López Obrador los tamales con las tortas ahogadas, que de eso saben ustedes un rato, pues, o sea, no es lo mismo. Perdón, el Banco de México tiene como mandato proteger el poder adquisitivo del salario. Ese es su mandato esencial. No mantener la deuda en niveles razonables en relación al Producto Interno Bruto. Esa es función del gobierno. Puede establecer líneas de coordinación, pero si se le descompone el asunto de la inflación, bueno, ahí puede culpar al Banco de México, pero si se le descompone el asunto de la deuda y otras cosas, esa es su responsabilidad y él tendrá que tomar decisiones al respecto. Y sí, efectivamente, los factores externos serán muy importantes y tendrá que tener la habilidad para aminorar los efectos de esos factores externos que cada vez son más importantes en nuestra economía. Pero el Banco de México no es responsable de malos manejos en la administración. Esa es culpa específicamente del poder del Ejecutivo Federal. A ver, esto me lleva a una pregunta. Andrés Manuel está buscando quién se haga responsable de las cosas. Ya lo vimos con el nuevo Aeropuerto Internacional de México, que le está generando la responsabilidad en una encuesta nacional al pueblo. Ahora los problemas económicos se los está endilgando al Banco de México. ¿Es así? A ver, yo creo de entrada que Andrés Manuel, realmente esta declaración no la entiendo porque es un poquito como tratarse de proteger antes de que las cosas sucedan, pero estas declaraciones no trascienden mucho porque si ya de pronto que hablamos de los partidos, candidatos y todo es difícil para todos identificar los actores, pues también es muy difícil para la ciudadanía entender exactamente el Banco de México hasta dónde llega, no llega, qué tipo de decisiones tienen algún tipo de impacto e influencia del Banco de México. Lo que creo, y eso es lo que son los hechos hasta el día de hoy, es que el Banco de México, desde que tiene su autonomía a mediados de los 90, a finales de la década de los 90, pues desde ahí ha sido una institución respetada, que ha cumplido su trabajo. Hemos tenido inflación relativamente baja en México. Hemos también tenido, digamos, enfrentamientos naturales por la misma autonomía del Banco de México entre los gobiernos y el Banco de México. Hace una muy buena descripción en la columna este articulista, y yo creo que es natural y es normal que vayan a existir este tipo de golpes. Uno quiere cuidar otra cosa y otro quiere hacer otra. Uno quiere gastar dinero para ganar votos y el otro le dice, oye, tranquilo, porque eso nos puede generar esto y esto. A lo que me refiero es, me parece que en materia de inflación, que es el único mandato que tiene el Banco de México, me parece que ha hecho las cosas correcto. Mi interpretación también es que creo que el Banco de México tendría que tener más atribuciones que esa, parecerse más a la Reserva Federal, pero me refiero, ha cumplido con su trabajo y no entiendo esta declaración porque había sido muy respetuoso de la autonomía del Banco de México Andrés Manuel y su equipo, por lo tanto, realmente me parece más una ocurrencia que algo que tenga algún fundamento. Lo va a seguir siendo respetuoso, pero indudablemente, perdón Raúl, indudablemente van a chocar cuando se trate de incrementar salarios, porque sí hay un problema de concepción estructural muy distinta entre lo que quiere Andrés Manuel López Obrador y que quieren los mexicanos y las necesidades propias del la país. Línea estratégica y ortodoxa del Banco de México. Ahí van a chocar, Pues está viendo... ¿Está curando en salud López Obrador con esta declaración? Está viendo lo que se está trabajando en el presupuesto 2019 y a lo mejor ya vio que no le va a alcanzar. Yo pienso que a veces le exigen mucho los reporteros de La Fuente y no encuentra la salida correcta para poder hablar en esas. Yo sí creo que confunde. Y qué bueno que le exijan mucho los reporteros. Sí, por supuesto. Oye, ahora, pero yo sí creo que tiene una confusión de funciones del Banco de México. No creo ni siquiera que tenga la confusión de funciones en relación al Banco de México. Creo que lo que dice, en términos generales, es, miren, hay otro actor y este actor puede tener algún impacto sobre lo que yo hago. Es lo único, está dando responsabilidades políticas y diciendo, como durante algún tiempo Peña Nieto dijo, todo lo que nos pasa mal es de afuera y no tiene nada que ver con la política económica que nosotros llevamos, aunque le metamos 30 puntos de deuda al PIB. A lo que me refiero es que creo que es natural, no significa que sea positivo, que los políticos busquen responsables cuando las cosas no van bien. Aquí parece como muy previo. Bueno, podemos decir que el Banco de México es un chivo expiatorio. Ahora, es que hay...
Claro, ahora, oye, ahora, es que hay presión y seguramente tú, Lalo, nos podrás decir, o sea, la inflación que se ha tenido poco a poco en los últimos meses y en los últimos semestres, es una inflación que especialmente obedece al incremento a los combustibles, según se dice, a la Comisión Federal de Electricidad para el sector industrial y a las gasolinas, de alguna forma, que tiene un impacto general. Sí, tiene un componente importado, Enrique, tú espero que coincides conmigo, tiene un componente importado importante, relevante, derivado de la reforma estructural de la energética, pero yo creo que fundamentalmente viene por ese lado, y aunque hay una parte agropecuaria, agroindustrial que también juega en papel del incremento de la inflación en el país, ¿no? Ojo, la propuesta que tiene Andrés Manuel en materia de salario mínimo y que la ha ratificado su secretaria del Trabajo, María Luisa Alcalde, es ir a 100 pesos como aumento para 2019 en el salario mínimo y después incrementarlo de forma gradual los próximos 5 años hasta llegar a 176 pesos, es decir, duplicar el actual salario mínimo. La Coparmex, los estudios económicos, economistas, todos han dicho que eso va a tener un impacto nulo en la inflación. Nulo o bajísimo, 0.2, 0.3%. Es decir, entonces me parece que la política salarial de Andrés Manuel, a diferencia de lo que algunos creen, no creo que sea inflacionista, porque está tan devaluado el salario mínimo que no va a tener un impacto tan grande sobre el salario real. Va a motivar el mercado interno. Va a tener un impacto importante en el mercado, favorable en el mercado. Claro, el que ahorita está infartado en Europa es Agustín Carstens, ¿no? Dice, ¿cómo que van a aumentar a 100 pesos el salario de un jalón? ¿No? Pero sí hay parte de la ortodoxia del Banco de México, los ortodoxos dentro de los ortodoxos, que están infartados, por supuesto, supongo. Él manejó en esta declaración insistentemente el tema de respetar la autonomía del Banco de México, pero yo creo que en breve va a tener a alguien de su equipo dentro de la organización del Banco de México, y estamos hablando del subgobernador, que hasta donde entiendo vendría a cambio apenas Ramos un Francia, mes. sale Ramos Francia, y en diciembre, en el transcurso de diciembre, tiene que poner el primer subgobernador, el presidente de la República. Esto, ¿no?, de alguna manera le va a permitir maniobrabilidad, y es pregunta. Sí, tendrá una gente adentro. Mira, yo quiero que de alguna forma, en esta misma declaración, Paco, y contestando tu pregunta, López Obrador da también una respuesta que es digna de análisis. Empieza ya a posponer quizás, no sé la palabra exacta, seguramente Enrique o tú la tendrán, cuando López Obrador habla de que no podrá responder a todos los ofrecimientos que hizo en campaña. Claro. O sea, a ver, aquí empezamos a ver ya que... Pero lo que dice en la declaración es que no podrá responder a todas las demandas ciudadanas, aunque su piso mínimo es cumplir todo lo que prometió en campaña. Eso es lo que dice en toda la declaración. Pero nadie le pide completa. Un milagro de la noche a la mañana que haga el cambio, por favor, que lo plantee 6 años, que establezca las bases. Yo lo que creo que es más crítico de la declaración es decir, y un presidente electo aparte es un pésimo mensaje a los mercados, decir que México está en bancarrota, pues no es cierto. Es cierto que Peña Nieto gastó mal la lana, es cierto que le metió muchísimos puntos del PIB en deuda, es cierto que el 10% de nuestro presupuesto se va en pagos del servicio de la deuda, pero decir que México está en bancarrota, es decir, que no pudiera pagar, hay que ir a la RAE para checar la definición de bancarrota y es impago, es casi default. Estar más cerca de Argentina. O de Venezuela. A ver, ese es un problema serio. Es cierto que Andrés Manuel va a tener una dificultad grandísima para matizar todo lo que propuso, que es enorme. Pero decir, o creo que lo más grave de esa declaración no es tanto que diga que no va a cumplir todas las demandas ciudadanas, sino creo que diga que el país está en bancarrota, porque creo que eso no se sostiene. Pero fíjate, apenas lo estamos viendo ahora en pantalla, Enrique, el 4 de septiembre en Nuevo León dice, no tenemos una crisis financiera. Sí, exacto. Ahí está la contradicción. Ahí está la contradicción. Todos los medios la ponían. Sí. Así es, sí. Así es. Sí. Pero bueno, ese es parte de este tema. El otro que no podemos dejar de mencionar es el sexto y último informe, el sexto y último grito del presidente Enrique Peña Nieto, que por varios factores creo que pasó de noche. Dosis de noche. Sí. Los corazones solamente, ¿no? Sí. Los corazones. Malformados, pero bien.
Mal formados, Ahora, pero bien. yo creo que sí te habla de... Lamentablemente el grito se ha convertido en eso, pues mucha más parafernalia que sustancia, muchos acarreados, leía las crónicas del domingo, para aplaudir. Yo creo que un festejo, porque al final el festejo del 15 de septiembre es el festejo de la identidad nacional. Claro. La nación mexicana se funda precisamente ese día con el inicio de la justa por la independencia. Que se convierta en ese tipo de cosas me parece que no abonan nada. Ojalá se repiense el formato, ¿no? 6 años de esta ceremonia con Enrique Peña Nieto y termina por olvidarse, ¿sí? Que antes de regresar la bandera hay que ondearla, ¿no? Oye, si alguien, o pensábamos que si alguien dominaba los protocolos era precisamente Enrique Peña Nieto, pero ni eso, ¿ah? Claro. Pero tenemos que agradecerle honestamente que nos divirtió mucho. A eso sí, que fue el rey de los memes, ¿no? Memes. Bueno, hablando de memes, vámonos el con campeón de los memes. Vámonos con los memerables y los comentamos. Bueno, esta última fue uno de los de las tantas situaciones que pusieron, insisto, pasó de noche el grito entre la pelea del Canelo, las palabras de Andrés Manuel allá en Nayarit, el partido de las Chivas. Está bien, vamos a dejarlo Siempre así. Importante, Paco. Siempre noche importante. ¿Qué nos Monterrey. Lo decía Raúl, que creo que es algo a tomar en cuenta viendo los memes y los tantos memes que ya se están haciendo en torno a Andrés Manuel López Obrador. El riesgo que corre un presidente electo en estar dando ruedas de prensa, declaraciones, sin ningún tipo de filtro previo, en donde habla de todos los temas, porque aparte Andrés Manuel no lleva guión ni lleva discurso a la hora de hacer sus alocuciones. Es decir, me parece que vamos a vivir un proceso, van a ser 2 meses en donde va a recorrer el país, y creo que vamos a vivir un proceso en donde este tipo de contradicciones van a existir, porque pues si declaras todos los días 4 o 5 veces ante todos los medios de comunicación, es inevitable. Ahora, que tengas contradicciones. esto es añejo. Todos los presidentes de México, invariablemente, no puede haber un solo día en que no se pronuncie cuando hay otras cosas que hacer. No hay necesidad de tener eventos y conferencias y discursos. No hay necesidad. El trabajo del presidente de la República, considero yo, está más allá de discursos e inauguraciones. Sí. A ver, pero yo prefiero eso a un presidente que baje la banqueta y esté esté platicando con los reporteros, a lo que nos pasó con Peña Nieto o los últimos 3 años de Calderón, en donde era imposible saber qué pensaba el presidente de la República. Eran puros discursitos con teleprompter. Pero realmente necesitamos de uno o de otro. Que cubren la fuente ahí de Cardi de Chihuahua, que ya le piden que ya no hable más, que todos los días son declaraciones, o 2 o 3 declaraciones como las que estamos comentando, ¿no? Vamos, yo hago esta pregunta. ¿Obama hablaba diario? No digo de Trump porque bueno, pero ¿Obama hablaba diario? No. Oye, Trump tuitea diario. Tuitea diario. Pero en el caso Obama, pues no, o sea, sí tenían sus reuniones de prensa, pero sí, ¿no? Es difícil pensar en un presidente de algún país altamente democrático que tenga que estar declarando todos los días. Se vuelve muy pesado el sexenio. Qué necesidad de tener una presencia. Raúl Frías Lucio, Enrique Tusain, Eduardo Torreblanca, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes para opinar y, por supuesto, a usted le doy las gracias por permitirnos entrar con esta mesa de análisis y de debate. Le recuerdo, mañana para opinar a fondo con Enrique Tusain, Raúl Frías Lucio y, bueno, no se lo pierda. Terminando Mega Noticias TVC. Muy buenas noches, pásela muy bien.